40 días de compañerismo. 40 días de compañerismo. Vamos a estar siendo instruidos y fortalecidos por el Señor para mejorar nuestras relaciones. Recordemos que el éxito en la vida no está determinado por nuestros talentos, sino está determinado en gran medida, no solo por nuestros talentos, sino por nuestra capacidad relacional. De nada te sirve que seas el más talentoso, el más fino en lo que haces, si no te sabes relacionar bien. Y en honor a la verdad, pues todos necesitamos de alguien que comparta nuestras alegrías. Y también necesitamos de alguien que comparta, de gente que comparta nuestro dolor, que comparta nuestra tristeza también. De hecho, una tendencia nuestra es precisamente esa, hacer partícipes a los demás, involucrar a los demás con nuestro dolor. De hecho, hay la historia de un niño que llega a la época de octubre, finales de octubre, noviembre, ¿sí? Noviembre, cuando entregan las notas de fin de año, y llega a la casa y llama a su mamá y dice: mamita, su merced se acuerda que era la que me ayudaba con todos los mapas y con todos los trabajos, ¿no? Se acuerda que su merced me ayudaba con todos los mapas, con todos los trabajos. Recuerda, mamita, que su merced me ayudaba con todas mis tareas, con las maquetas, con las cosas que tenía que llevar al colegio. Dice la mamá: sí, mi hijo, yo le ayudo todo este año. Imagínense que nos tiramos el año. Nos tiramos el año metiéndolo al baile, ¿no? Porque nos gusta hacer a los demás partícipes de nuestro dolor. Aunque eso no es sano compañerismo, sí necesitamos aprender de lo que es el verdadero compañerismo. Por eso, esta campaña de 40 días de transformación, 40 días de compañerismo. Y para ello, quisiera que observáramos por un instante esta imagen, por favor. Mire esta imagen por un instante, a ver qué le dice. ¿Cómo ve usted esta imagen? ¿Cómo es esa imagen? ¿Cómo es la camisa? ¿Está en su lugar o no está en su lugar? Los botones están como bien introducidos, ¿cierto? O sea, cada uno dentro de su ojal, pero no están en el lugar correcto. ¿Sí? Ahora, pensando en esto, en el compañerismo, esta imagen no tiene nada. Hay una verdad importante en esa imagen. Mira, cuando el primer botón queda mal, de ahí para adelante todos los demás están mal. Si tú arrancas mal por el primer botón, de ahí para adelante, todos los demás botones quedan mal. Entonces, si nuestra relación con Dios está mal, de ahí para adelante, el resto de relaciones también lo van a estar. Si nuestra relación con Dios está mal, si nuestra relación con Dios está fuera de lugar, de ahí para adelante, te aseguro, por más que usted lo vea en el ojal correcto, van a estar fuera de lugar. Es decir, que si queremos crecer en el compañerismo y mejorar nuestras relaciones con los demás, la primera relación que necesitamos mejorar es nuestra relación con Dios. Esa es una verdad importante. Ahora, ¿cuántos de aquellos que están aquí en esta mañana en ocasiones han sentido que su relación con Dios como que flaquea? A pesar del tiempo que llevan en la iglesia, a pesar de que usted es una persona que ora, que lee la Biblia, ¿no le ha pasado que en ocasiones se siente como lejos de Dios? ¿O cuántos han sentido que su relación con Dios como que no marcha bien? Y alguno tal vez diga: ay, pastor, a mí me pasa como seguido. Como que siento que mi relación con Dios no está de la mejor manera. La buena noticia que yo quiero que le quede clara en esta mañana es que a Dios le interesa mejorar su relación con nosotros, y que el más interesado en que nuestra relación con Dios esté bien es Él mismo, es Dios mismo, el primer interesado en que tengamos una buena relación con Él. Es por eso que el Espíritu Santo nos tiene en esta mañana un mensaje titulado: acércate a Dios. Acércate a Dios. Y la pregunta es: bueno, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo fortalecer mi relación con Él? ¿Cómo puedo crecer en mi relación con Él?
De hecho, si eres alguien que se siente lejos del Señor, ¿cómo puedes acercarte? ¿Sí? De repente eres alguien que asiste a la iglesia, lleva algún tiempo asistiendo a la iglesia, digas, pastor, yo reconozco que yo no he tenido un encuentro con Dios. Yo escucho a las otras personas cómo oran, yo escucho las experiencias de las otras personas con Dios, yo escucho que hay gente que Dios le habla. Pero a mí como que no me pasa eso, pastor. Yo reconozco que como que no he tenido un verdadero encuentro con Dios. O de pronto eres alguien que simplemente reconoce que frecuentemente su relación con el Señor flaquea. Es por eso que quiero compartirte en esta mañana, a la luz de la Escritura, 3 pautas que nos van a ayudar a mejorar y a fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Le interesa mejorar su relación con Dios? Amén. ¿Sí? Entonces, este mensaje es para ustedes, para todos nosotros. Y lo vamos a hacer reflexionando en un momento de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, donde el mismo Dios se acercó a ellos queriendo revelarse de una manera especial a su pueblo. Reitero, porque es Dios el primero que quiere mejorar su relación con nosotros. Esa relación que nosotros nos vivimos tirando, Él insistentemente y constantemente quiere acercarse, quiere arreglarla. Quisiera que nos metiéramos en la historia. Conocemos el momento en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Viene Moisés, ¿cierto? Le revela la palabra de Dios a ellos. Dios se revela a Moisés y él dice, bueno, el Señor es nuestro Dios y nos va a conducir a una tierra buena donde fluye leche y miel y van a dejar de ser esclavos en Egipto. Y empieza Moisés a sacarlos y camina con ellos a lo largo del desierto durante 3 meses. El punto es que hasta ese momento el pueblo en general no tenía una relación directa con Dios. ¿Quién tenía una relación con Dios? Moisés. Y Moisés hablaba con Dios y le transmitía al pueblo lo que Dios decía. Pero esa multitud de más de 2 millones de personas, se estima, no tenía una relación directa con el Señor. Toda la relación estaba mediada por Moisés. Pues como lo vamos a ver en la historia, Dios se presenta a su pueblo buscando entrar a otro nivel de su relación con cada uno de ellos. Dios se quería mostrar y manifestar y entrar en una relación directa con cada uno de ellos, no solamente con Moisés. Dice el libro del Éxodo en el capítulo 19, los versículos del 1 al 11, de la siguiente manera. Los israelitas, Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 11, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí. Y ahí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva sobre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Dice la Reina Valera también, ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas, le dice el Señor a Moisés. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho.
Y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Yo voy a descender para que todo el pueblo me conozca. Entonces, lo que estamos viendo aquí es al Señor, reitero, queriendo entrar a otro nivel de relación con su pueblo, queriendo que su pueblo lo conociera de manera personal y de manera directa. Y por medio de estas instrucciones que el Señor le está dando a Moisés, nosotros vamos a estar viendo esas tres pautas que nos van a permitir a nosotros, a cada uno de nosotros, tener ese acercamiento al Señor. Y en primer lugar, para fortalecer nuestra relación con Dios, necesitamos recordar sus bendiciones. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para fortalecer nuestra relación con Dios? Recordar sus bendiciones. Y es que esta es una de las razones por las cuales con mayor frecuencia nos sentimos lejos de Dios. Porque como leemos ahorita en el texto de Pablo, en ocasiones, la mayoría, en medio de las dificultades, como que uno se enfoca tanto en el problema y en el momento, que se nos olvida todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Como que se nos nubla el entendimiento y como que se nos olvida todo lo que Él ya ha hecho. ¿Sí? ¿Cuánto llevaba esta gente caminando en el desierto? 3 meses. Entonces, ¿cómo estarían después de 3 meses? Cansados. Mira, esta semana vivimos 3 días de paro camionero, ¿cierto? ¿Cómo vivimos esos 3 días de paro? ¿O cómo fueron? Entiendo, para la mayoría de la ciudad, porque todos de una u otra manera fuimos afectados por la situación, ¿cierto? ¿Cómo vivimos esos 3 días? Imagínese esta ciudad 3 meses en un paro así. Imagínese esta ciudad 3 meses de patuneadas, 3 meses donde casi no entra comida, alimentos costosos, 3 meses sin poder cumplir citas médicas, sin poder hacer negocios, 3 meses sin papel higiénico en el deudo. Imagine la dura que sería la situación. Entonces, ¿cómo están estos israelitas después de 3 meses caminando en el desierto? Arena, sol, terreno árido. Ellos están cansados de la situación. Después de esos 3 meses, como que a ellos por un instante, como que el calor y las situaciones, como que han hecho, se les nubla el entendimiento al punto de llegar a olvidar lo que el Señor le había hecho por ellos. Por eso cuando el Señor le da esta instrucción a Moisés, versículo 4 y 6, le recuerda: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son de todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, serán mi especial tesoro. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícale esto a los israelitas. Recuerden lo que yo hice por ustedes. Ahora, ese recordar las bendiciones del Señor nos debe llevar a mirar en 3 direcciones. En primer lugar, nos debe llevar a mirar hacia el pasado y recordar aquello que el Señor ya ha hecho por nosotros meses atrás, días atrás, años atrás. Les dice: recuerden cómo lo saqué de la tierra de Egipto y cómo lo sacó con un poder extraordinario. 10 plagas vinieron sobre la nación de Egipto, plagas terribles. Abrió el mar Rojo en 2. El Señor acabó con el ejército más grande que había en el momento, que era el ejército egipcio. En un solo momento lo arrasó el Señor. Hizo brotar agua de la roca. Cuando el pueblo pidió carne, el Señor les envió una lluvia de codornices. Eso deberíamos hacer, amados.
Debíamos ser lo suficientemente capaces cuando nos sentimos lejos de Dios, cuando sentimos que la situación nos está ganando, cuando sentimos que el desierto nos está ganando. Necesitamos ser capaces de recordar, mirar al pasado. Mirar al pasado. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Y como el Señor sabe que somos medio olvidadizos, o más bien muy olvidadizos, frecuentemente nos está llamando a recordar. Recordar. Y quiero que hagamos este ejercicio en esta mañana. Que usted cierre sus ojos, no para dormir. Si alguien se está durmiendo, sacúdalo ahí. Pero cierre sus ojos por un instante. Recuerde una bendición que Dios le haya dado. Algo que usted sepa, reconozca, mira, esto fue Dios. El único que hizo esto fue Dios. Y aquí se nos iría la mañana completa contando historias y contando testimonios de las veces que el Señor nos ha ayudado los unos a los otros una vez. Amén. Se nos va el día. Amén. Les aseguro que se nos va el día. Y uno empieza a recordar, ay sí, la otra vez el Señor me ayudó de tal manera, ay sí, la otra vez el Señor hizo esto. Necesitamos mirar al pasado, pero también necesitamos mirar al presente. Recordemos que esta multitud lleva 3 meses en el desierto y en 3 meses ninguno de ellos se había muerto. Ninguno de ellos, en 3 meses ninguno de ellos había fallecido. ¿Usted sabe cuál es la expectativa de vida de un ser humano en el desierto? ¿Cuál es la expectativa de vida de un ser humano en el desierto? Dice máximo 3 días. Y en casos extremos de una persona realmente con muy buena salud, máximo 5 días. ¿Sí? Máximo 5 días le dan de vida en condiciones desérticas. Máximo 5. En promedio 3 días. Y estamos hablando de una multitud de más de 2 millones de personas que durante 3 meses, 2 millones de personas en tránsito por el desierto, ninguno se había muerto. ¿Por qué? Porque hasta ese día estaban teniendo alimento y bebida de parte de Dios. Amén. Hasta ese día habían tenido maná, habían tenido lo necesario para no morir. Y bien dice el Señor, bien dice la palabra, mientras nosotros tengamos vestido, mientras nosotros tengamos techo, mientras nosotros tengamos alimento, desen por bien servidos, dice el Señor. Y honestamente, si nosotros hacemos un balance, un inventario, todos nosotros, se lo aseguro, disfrutamos de más de lo que necesitamos. Si usted abre su cajón del mercado hoy, le aseguro que usted no tiene solamente el alimento de hoy. Usted tiene alimento para días ahí. Si usted abre el cajón de su mercado hoy, si usted abre su closet de 6 puertas, ¿sí? Si usted abre ese cajoncito, esa caja donde usted dobla su ropa, le aseguro que usted tiene más ropa de la que usted necesita y hay mucha de ella que ni siquiera se pone. Porque este outfit no va conmigo hoy. Sí, hay mucha de ella que usted ni siquiera se pone. Entonces necesitamos también hacer ese ejercicio. Una vez más, cerramos los ojos, sacó el que está a su lado, no se va a dormir. Y piensa un instante, ¿qué te ha dado el Señor hoy? ¿Qué está haciendo Dios por ti hoy? ¿Cómo se ha mostrado su gracia para ti el día de hoy? ¿Cómo lo está haciendo hoy el Señor? Y es evidente que el Señor hoy tiene una obra de gracia y una bendición sobre nosotros. Y necesitamos mirar también al futuro. Ese reflexionar y ese recordar las bendiciones de Dios, ese recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, ser conscientes de lo que está haciendo en el presente. Y necesitamos mirar también al futuro. Porque lo que Dios le recuerda a Moisés es que yo voy a hacer de ustedes, y ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán una nación de sacerdotes, ustedes serán. Eso es lo que está haciendo, esa es la promesa implícita en el versículo. ¿Sí? Ustedes van a ser una nación y un reino de sacerdotes. Entonces, en ese momento, cuando el desierto nos está ganando, sentimos que estamos lejos de Dios, ¿qué necesitamos hacer? Recordar también sus promesas. Amén. Recordar también sus promesas, recordar aquello que el Señor te dijo, aquello que el Señor te dio, aquel versículo que tú abriste y se clavó en tu corazón, aquella palabra que te dio un hermano, que te dio un siervo, una sierva del Señor, y hace una palabra rema para tu vida.
En esos momentos que el desierto nos está ganando, necesitamos recordar eso, mirar al futuro, la bendición que está prometida. Y si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. Si el Señor lo dijo, el Señor lo va a hacer. Miren, de que usted lee Génesis 1. Uno de los mensajes más importantes de Génesis 1, porque uno ve al Señor hablando y se hacía. Y dijo Dios, se haga luz y fue. Y dijo Dios y se hizo. Y dijo Dios y se hizo. ¿Sabes qué está implícito ahí en Génesis 1? Lo que Dios dice se cumple. Amén. Lo que Dios escribió aquí en este libro lo cumple. Amén. Lo que Dios dice se hace. Y si Dios dijo que lo iba a hacer contigo, Dios esa promesa, Él lo va a hacer. Amén. Entonces recordemos eso cuando estamos lejos de Dios. Cuando sentimos que Dios no aparece. En este desierto como que no está el Señor. Recordemos sus bendiciones. Recordemos lo que Él ya hizo. Recordemos lo que Él está haciendo hoy. Y recordemos lo que Él ya nos prometió. Aquí está el Señor llamando a su pueblo a recordar y reflexionar en sus bendiciones. Y está el Señor revelándose a su pueblo. Y Él se revela de una manera muy especial. Mire el versículo 12 al versículo 19. El Señor dándole estas instrucciones a Moisés para su encuentro con el pueblo. Dice, pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrá subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Y ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día, ¿viste esta imagen? Hubo truenos, relámpagos, una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Y el monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió desde el trueno. ¡Wow! El Dios eterno revelándose a su pueblo, a 2 millones de personas, a más de 2 millones de personas. Entonces, ¿qué vemos al Señor? Número 1, poniendo límites. Dice, ustedes solo van a poder llegar hasta cierto lugar, hasta el pie del monte. ¿Y qué va a pasar si alguno intenta subir? Va a morir, debe morir a pedradas o a flechazos, ni siquiera los animales. Y el punto es que la forma como el Señor se está revelando a su pueblo es una forma simplemente aterradora. Porque dice que había humo, que el Señor había descendido en medio del fuego, que parecía como un horno, y que la tierra temblaba violentamente. Y usted sabe, a todos nos encanta, a todos nos gusta cuando tiembla, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos cuando tiembla? Feliz, uno dice, ay, pero chévere. Contentos todos, ¿cómo nos sentimos? Ay, sagrado rostro, bendito Dios. Cada uno quiere correr a buscar esconderlas de a peso. Cuando nosotros vemos el impacto, las fuerzas de la naturaleza, usted que ya tuvo la oportunidad de estar frente al mar, yo que conozco la piscina, sino la de Piscilago, la piscina de olas. Pero le aseguro que usted que tuvo la impresión de estar frente al mar, ¿usted cómo se sintió? ¿Grandote? No. ¿Cómo se siente frente al mar? Además, el mar es majestuoso. El ver solamente esas alas que son más, esas olas que son más altas que uno se asusta. Todo el mundo se siente Pequeño. así pequeñito. Cuando usted ve los montes, cuando usted ve la manifestación de Dios en medio de la naturaleza,
Cuando truena, que caiga un rayo al lado. Bendito Dios, ¿cierto? Que caiga un rayo cerca o algo, eso se siente tremendo. Esa era la experiencia que este pueblo estaba teniendo. ¿Qué lecciones nos deja esto? Éxodo 19. En primer lugar, porque debe ser la primera lección, Dios es un Dios accesible. Porque es Dios quien se quiere acercar. Es Dios quien tiene la iniciativa de acercarse al pueblo. Es Dios quien está teniendo la iniciativa. Dios es un Dios accesible que quiere acercarse a nosotros. Quiere que nosotros estemos cerca. Pero por causa de su gloria, de su santidad y en general de su extraordinaria naturaleza, no podemos acercarnos a Él de cualquier forma. No podemos acercarnos a Él de cualquier manera. Es por eso que para fortalecer nuestra relación con Dios, en segundo lugar, necesitamos consagrarnos de una manera especial. Si quieres fortalecer tu relación con Dios, necesitas consagrarte de una manera especial. Y eso es muy importante tenerlo claro, sobre todo en este tiempo donde muchos han hecho de Dios su amiguito o su papito, su parcero. Y han reducido, en ese afán de pintar a un Dios accesible, de hacer a Dios accesible a las personas, han reducido la naturaleza y la gloria de Dios. Y Éxodo 19 nos deja ver esas dos dimensiones tan claras. Un Dios completamente accesible, pero un Dios completamente extraordinario, que no tiene nada de pequeño y al cual no podemos acercarnos nosotros de cualquier manera. Porque nosotros vivimos en una generación que, como nosotros sabemos, ha perdido total respeto por las autoridades. La gente no respeta a sus papás. Hay niños en los colegios y ¿qué hubo, Álvaro? ¿Cuándo hablo de la pensión? Un niño de 7 años, 6 años diciéndole a su papá. ¿Sí? Llegan a este nivel de irreverencia, porque ese es el término, de irreverencia. ¿Sí? Y recuerden, su hijo es su hijo, usted lo ama, usted está cercano a él. Su hijo no es su amigo, su hijo es su hijo. Y usted es accesible con él y amoroso con él, pero su hijo no es su amigo, no están al mismo nivel, amados. Nosotros no estamos a nivel de Rey de Gloria. El hecho de que no estemos al mismo nivel no significa que no podamos tener una relación cercana, profunda, íntima. Significa que nos relacionamos en base a unos parámetros y de una manera especial. Pero claro que nos relacionamos de una manera profunda. Pero el punto es que esa pérdida de respeto natural de esta generación hacia las autoridades, que no respeta a sus padres, que no respeta a sus jefes, que no respeta al policía, que no respeta al profesor, esa misma irreverencia, muchos la están traduciendo a su relación con Dios, y eso es equivocado. Porque no lo respetan entonces como deberían. Y eso lo vemos y que muchas veces nos relajamos y nos fresqueamos demasiado en la forma como nosotros nos relacionamos con Él. Y perdemos ese sentido de reverencia hacia el Señor. Mire las medidas que está tomando Moisés en esta consagración especial. Versículo 14 y 15. En cuanto Moisés bajó al monte, ¿qué hizo? Consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Y luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. ¿Qué hizo el pueblo para prepararse para su encuentro con Dios? Lavó sus vestidos. Eso no fue fácil. Recordemos que estamos en medio de un desierto, acceso muy limitado al agua. Sin embargo, el pueblo lavó sus vestidos. Entendieron que su vestimenta no podría estar de cualquier manera para estar delante del Señor. ¿Sí? Ahora, y es lógico, si lo invitan a la casa de Nariño, Palacio del Líbano, lo invitan a la Casa Blanca, ¿usted va a llegar allá con la camiseta del Tolimita? ¿Con qué llega usted? Con la de la América. Con la de la América. Yo no me pondría la de la América.
O sea, Para ir allá no. Maricha. Para ir allá no. Debajo del traje. Pero no iríamos de eso y debajo de la América. Pero ¿cómo iríamos? Uno se pone lo mejorcito, ¿cierto? Como lo más formalito que tenga por la dignidad de esto. ¿Sí? Entonces, ese lavar la ropa, ese igual la presentación, claro que tiene que ver con todos los aspectos de la vida, pero tiene que ver especialmente con el cuidado de nuestra conducta. De nuestra conducta. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 4, nos deja un poquito más de esto, lo que significa las vestiduras blancas, el lavar los vestidos. Mira lo que dice Efesios 4, del 22 al 29. Pablo nos amplía un poco el entendimiento de esto. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Subraye eso, santidad. ¿Cómo luce eso, Pablo? Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Y no dejen que el sol se ponga aún estando ustedes enojados. ¿Se peleó con alguien de su familia, con su esposo, con su esposa? No dejen que termine el día sin haber arreglado las cosas. No den cabida al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, chistes verdes, conversaciones de doble sentido, en las cuales cada vez es más común ver a las mujeres involucradas. Es más común. Eviten toda conversación obscena y, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Es decir, que si tú eres alguien que quiere fortalecer su relación con Dios, acercarse y pasar a un nivel mayor de cercanía con Él, necesitas consagrarte de una manera especial. Y como bien lo está diciendo Pablo, eso implica comportarnos de una manera diferente. Revisar nuestra conducta, apartarnos de todo aquello que es pecaminoso. ¿Qué es eso? Es consagrarnos de una manera especial, apartar el pecado, apartar la mentira, apartar las conversaciones obscenas, la inmoralidad, el robo, el mal carácter, apartar eso. Pero es más que eso. Moisés va más allá y habla que no solamente debemos privarnos de lo ilegítimo, sino que aún debemos privarnos de lo legítimo. Cuando usted se quiere consagrar de una manera especial a Dios, usted debe privarse y debemos privarnos aún de cosas legítimas, porque Él escribe: absténgase de relaciones sexuales. Y es un derecho legítimo de una pareja que está casada. Pero como vamos a consagrar de una manera especial al Señor, nos privamos aún de lo legítimo. A eso se le llama ayuno. A eso se le llama ayuno. Nos privamos del alimento, nos privamos de la intimidad con nuestra pareja, nos privamos por un tiempo de escuchar, no sé, cierta música, de ver una serie, nos privamos de ciertas cosas que son alimento para nuestra carne, porque lo que queremos es fortalecer nuestro espíritu para generar una conexión y para generar mayor cercanía con el Señor. Humillamos nuestra carne para fortalecer nuestro espíritu. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Qué pasó después de que ellos se consagraron de esta manera? Éxodo 20, que es el siguiente capítulo. ¿De qué habla Éxodo 20? Los 10 mandamientos. ¿Qué pasó con este pueblo cuando se consagró de una manera especial al Señor? Hicieron algo diferente a lo que habían hecho durante los 3 meses anteriores. Se consagraron de una manera especial. ¿Qué pasó? Pudieron escuchar la voz de Dios de una manera clara. Escucharon la voz del Señor de una manera clara. ¿Necesitas una voz clara de Dios?
¿Necesitas una respuesta de Dios en este momento, alguna situación en específica? ¿Necesitas que Dios te hable directamente a ti, que no necesariamente sea a través de otros? Que Dios te hable directamente a ti. Conságrate de una manera especial. Saca lo que sea pecaminoso. Apártate de aquello que es pecaminoso. Ayuna. Apártate con el Señor. Y te aseguro que vas a escuchar su voz. Porque nuestro Dios es un Dios que responde. Amén. Responde con claridad y tiene sus formas. Si necesitas escuchar la voz de una manera especial, apártate. Y yo creo que a eso está llamando el Señor a varios en esta mañana. Si hay una situación que no ha cambiado en el tiempo, apártate con Él y busca una respuesta de Él. Conságrate de una manera especial porque lo vas a escuchar. Ahora, también debemos tener claro que posiblemente esa voz que nosotros escuchamos no es precisamente la respuesta y la voz que nosotros quisiéramos oír. O por lo menos no es de la forma que nosotros quisiéramos oírla. Porque no es ayunar diciendo, Señor, quiero que lo hagas así. Es ayunar preguntando, Señor, ¿cómo quieres que lo haga y cómo lo vas a hacer? Esa es la actitud correcta. No es ayunar para torcerle el brazo a Dios. Es ayunar diciendo, Señor, ¿cómo es que tú lo vas a hacer? ¿Cómo yo debo alinearme contigo? Es esto, no ayunamos porque, reitero, la voz de Dios en ocasiones es contraria a lo que nosotros queremos y el mes pasado escuchamos a Jonás. La voz del Señor fue muy clara para él, era la voz de Dios para él y Jonás estaba feliz con esa voz, ¿cierto? No. Nada. Claro que no. Entonces aquí está este pueblo delante de Dios y la experiencia que ellos tuvieron definitivamente no fue la más agradable. No fue la más agradable. Y si usted avanza, corra una paginita, mire Éxodo 20, mire la reacción del pueblo delante del Señor. ¿Cómo reaccionaron a esta experiencia tan tremenda? Versículo 20, capítulo 20, versículos 18 y 19. Dice, ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompetas y de la montaña envuelta en humo, ¿qué hicieron los israelitas? Los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, Moisés, háblanos tú. No deje así, Moisés. Háblanos tú y te escucharemos. Porque si Dios nos habla, seguramente moriremos. Mire la respuesta a Moisés. Mire, no tengan miedo. No temas a la voz de Dios. No tengas miedo a la voz de Dios, por más difícil y dura que parezca. No tengas miedo a la voz de Dios. No tengan miedo, le respondió Moisés. Porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Por qué Dios se reveló de esta manera? Para que el pueblo aprendiera a temerle, a respetarlo. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el punto? Volvamos al punto de este capítulo, y ahora del capítulo 19, viéndolo en el versículo 20. Debemos aprender a tener temor de Dios. Ese temor de Dios que muchos parecen haber perdido el día de hoy. Debemos mostrar respeto hacia el Señor por todo aquello que es referente a los asuntos de Dios. Sin embargo, debemos tener la suficiente confianza para acercarnos a Él. Porque está diciendo, me revelé así para que ustedes teman. O sea, para que ustedes me respeten. Pero no es para que me tengan miedo. Es para que me tengan respeto. No para que me tengan miedo. Es decir, que a pesar de que en ocasiones nuestra experiencia con Dios o la respuesta que Él nos da no es precisamente la que esperamos, porque reitero, la experiencia con Dios no siempre es gozosa. A nosotros nos encanta la experiencia gozosa delante del Señor. Cuando Pedro estuvo ahí en el monte de la transfiguración, ¿qué dijo Pedro? Hagamos 3 enramadas, o sea, quedémonos acá, eso está muy bueno. Quedémonos acá, monte de la transfiguración. Pero ¿cómo fue
sea, nosotros no siempre estamos en el monte de la transfiguración. A veces estamos en Getsemaní. O a veces estamos como Saulo, siendo atravesado, confrontado por el Señor, de frente al Señor, en medio del desierto y a sus pies humillados. Y esa no era la experiencia que quería Pablo, de ninguna manera. Pero claramente es una experiencia con el Señor. Entonces, no siempre la experiencia con el Señor es gozosa, es emocionalmente positiva, como lo fue para el pueblo de Israel. No siempre de esta manera. Pero a pesar de que la experiencia con el Señor en ocasiones es confrontativa, es dura, no debemos darle lugar a la duda o a sentimientos que no corresponden del Señor. Porque bien está diciendo Moisés, mira, no teman, no le lugares a sentimientos con el Señor que no corresponden. En lugar de eso, necesitamos ser agradecidos por lo que Dios está haciendo y necesitamos seguir adelante con una actitud de adoración. Porque esto es lo que está, esa es la instrucción que el Señor le está dando a Moisés. Dice el versículo 20, capítulo 20, perdón, del 22 al 25, dice, y el Señor le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas, después de verlos así que no querían nada, dile lo siguiente, ustedes mismos han oído que les he hablado del cielo. Reitero, no me ofendan, no se hagan dioses de plata y de oro, ni los adoren. Háganme un altar de tierra. Dios pide un altar de oro. Háganme un altar de tierra. Ofrézcanme sobre él sus holocaustos, sus sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Y yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y es que en tercer lugar, amado, la tercera pauta para fortalecer nuestra relación con Dios es precisamente esta: levantar un altar de adoración. ¿Quieres acercarte al Señor? ¿Fortalecer tu relación con Él? Necesitas levantar un altar de adoración. Moisés le está diciendo al pueblo, mire, no se queden en el miedo, no se queden en el lamento. Y dile al pueblo que levante un altar. Y es que, amado, si hay algo que acerque nuestras vidas, la presencia de Dios, es la adoración. Si hay algo que nos conecte, que nos acerque a la presencia del Señor, es precisamente la adoración. La adoración es grata para el Señor, pero no le hace bien a Él. Él sigue siendo Dios, adoremos o no adoremos. Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo glorioso, santo, por encima de todas las cosas. Amén. Quienes más necesitan adorar somos nosotros. Amén. La adoración nos hace bienes a nosotros. Dice el salmista, Salmo 22, 3, tú eres santo, tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, en medio de las alabanzas de Israel, ahí habita la presencia de Dios. La alabanza, la adoración trae la manifestación de la presencia de Dios. Por eso cuando venimos a este lugar y venimos a cantar, debemos evitar hacerlo en automático, sino hacerlo en corazón. Sobre todo, ¿qué es hacerlo en corazón? Reflexionando en la letra de aquello que tú estás cantando. Porque si no, simplemente estás repitiendo como el loro. Pero cuando tú reflexionas en aquello que estás cantando, porque el culto al Señor, según Romanos 12, es un culto racional. Implica, vincula nuestras emociones, pero también nuestra mente. Y cuando lo hacemos de esta manera, nuestra adoración es integral y eso nos conecta con la manifestación de la presencia de Dios. ¿Cómo te sientes cuando oras de verdad? ¿Te sientes lejos del Señor? No, nos sentimos cerquita. ¿Y cuál es la promesa? Dice el versículo 24, yo vendré al lugar, háganme ese altar, ofrézcanme sus holocaustos, sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré.
Y aquí el Señor les está anticipando lo que sería el tabernáculo. Dice, les voy a dar un lugar, porque unos meses más adelante daré instrucciones de la construcción del tabernáculo. En ese lugar me presentarán los sacrificios, en ese lugar invocarán mi nombre. Ese es el lugar de reunión del pueblo con Dios. Ahora, ¿cuál es el lugar de la adoración el día de hoy? ¿Cuál es? Según Juan 4, cualquier lugar puede convertirse en lugar de adoración. Cualquier lugar. Según dice el Evangelio de Juan, capítulo 4. Sin embargo, al igual que el pueblo de Israel, en aquella época, en su tránsito a la tierra prometida, nosotros también tenemos, sin lugar a dudas, un lugar consagrado de manera especial para reunirnos en comunidad a buscar al Señor. ¿Cuál es ese lugar? La iglesia. Este es el lugar donde el Señor escogió para invocar su nombre, presentar las alabanzas, sus ofrendas, en la iglesia. ¿Y cuál es la promesa del Señor cuando venimos a este lugar? Dice, yo vendré a ese lugar. Amén. Yo me voy a acercar a ese lugar donde ustedes invocan mi nombre y los bendeciré. Amén. ¿Cuántos saben que hay bendición en este lugar? Y podemos darle un aplauso al Rey que nos bendice, al estar en este lugar. Hay bendición y hay respuestas. Cuando venimos a este lugar, dice el Salmo 133, cuán hermoso es ver los hermanos juntos en armonía. Es como el buen perfume, el buen óleo. Es tan agradable cuando tú te acercas a alguien y tiene un perfume rico. Wow, qué rico, qué agradable. Eso es para el Señor. Dice que ahí el Señor, ¿qué hace el Señor? Ahí envía bendición. Dice el Salmo 133, que dice Mateo 18, que donde hay dos o más reunidos, congregados en mi nombre, ¿qué dice? Yo estoy ahí. Amén. Porque cuando ustedes se reúnen en ese lugar a buscar mi nombre, yo vendré. Amén. Yo me acercaré y yo los bendeciré. Por eso, si tú quieres fortalecer tu relación con el Señor, necesitas sí o sí mantener la cercanía en la adoración corporativa. Necesitas congregarte. Y una de las primeras evidencias de que una persona está lejos del Señor o que se está alejando del Señor es que deja de congregarse. El dejar de congregarse es el primer paso para desconectarse con el Señor. Es el primer paso para alejarte, para desconectarte. Entonces, ¿quieres fortalecer tu relación con el Señor? Valora lo que hacemos en este lugar. Esfuérzate por estar en este lugar, porque necesitamos congregarnos, venir a la iglesia. Porque de esta manera te acercas a Dios. Nelson de esta manera hace algo muy lindo. A veces ni siquiera es un texto, a veces simplemente es el abrazo de una persona. La palabra de una persona, una palabra, un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo del oso. Un abrazo Del oso. del oso. Eso nos ministra. Y ahí está el toque del Señor, porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Venir a la iglesia es acercarse a Cristo. Amén. En sus diferentes hermosas formas. Mire la hermosura del cuerpo de Cristo. Contemple la hermosura del cuerpo de Cristo a su lado, en sus diferentes formas. Porque ¿cuántos saben que en la iglesia hay buen casting? Hay buen casting en la iglesia. Solo gente linda, solo gente especial. Pues mira, Dios ordenó levantar un altar. Ahora, ¿cómo se adoraba en el altar? Presentando sacrificios. Y dice otra vez, versículo 24, esos sacrificios son sacrificios de comunión. Esos sacrificios permitían al pecador o al humano acercarse al Creador. Esos sacrificios hacían la comunión. El altar nos recuerda, amados, que cada pecador, ¿hay alguien aquí que peque? Sí, honestamente. ¿De verdad se le zapa la cadena? ¿Le da su chiripior cada vez en cuando? ¿Sí? No, que no salga el chupi. Algunos dicen que sale el chupi de vez en cuando. Pero ¿sabe qué nos recuerda el altar?
que cada pecador solo puede acercarse a Dios por medio de sangre derramada. Amén. Solo nos podemos acercar a Dios a través de sangre derramada. Y esa sangre es la que nos permite tener comunión con Dios. El altar nos señala a Cristo como el modo de acercarnos a Dios. Nos señala a Cristo como el modo de acercarnos a Dios. Esa sangre derramada es la que nos conecta. Y un dato interesante, el altar no podía ser hecho por piedras labradas. Dice, háganme un altar de tierra y no pueden, escojan las piedras y así como lo encontraron, así la traen. No es que usted coja ya, hoy venga, la hacemos acá con el cincel para que se vea más bonita y entonces la ponemos cuadradita y la ponemos y dice, no le vaya a meter un solo martillazo, así como yo la creé, así me hacen el favor y me la ponen ahí. ¿Por qué? Porque ningún logro de las herramientas humanas o del esfuerzo personal, ningún logro del esfuerzo humano nos puede acercar más a Dios. Ninguno de tus buenos actos, la ofrenda que diste, la ayuda al hermano, la oración tan bonita que hiciste o aquel otro, nada de eso ningún logro del esfuerzo humano nos puede acercar más a Dios. Solo la sangre derramada de Cristo y la perfección de su vida, nos permite tener comunión con Dios. Mira, amados, si algo vemos acá en este tránsito del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, es algo que podemos ver ahí con claridad, es el Evangelio. Ahí está clarito. Si un extranjero, un madianito, un moabita, un cananita, le preguntara a un israelita que iba rumbo hacia la tierra prometida y se le preguntara, oiga, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo respondería el israelita que va en tránsito hacia la tierra prometida? Muy posiblemente le diría, mira, yo era un extranjero que vivía bajo la pena de muerte y vivía en esclavitud, pero encontré refugio bajo la sangre del Cordero y nuestro mediador nos liberó y cruzamos hasta aquí y estamos camino a la tierra prometida, pero aún no hemos llegado. Dios nos ha dado su ley para hacernos una comunidad y nos ha dado un tabernáculo y sacrificios porque vivimos por su misericordia y su perdón. Y su presencia está entre nosotros y se quedará con nosotros hasta que lleguemos a casa. Y eso es el Evangelio. No necesitas ser un super santo para estar cerca de Dios. Dios no tiene una clase privilegiada. A veces pensamos, hay ciertos Moisés, hay ciertos líderes espirituales. ¿Cuántos hemos visto a alguien que hemos sido inspirados por algún líder espiritual que dice, wow, yo quisiera orar como él? Y pensamos en nuestros pastores, en diferentes ministros, la gente dice, wow, no, es que esa gente es tremenda, está muy cerca de Dios. Éxodo 19 nos dice, Dios es el Dios de todos. Amén. Dios es tan cercano a ti como lo es a mí. Amén. La misma misericordia que necesitas tú es la misma misericordia que necesito yo. Amén. Es la misma. Amén. Es la misma gracia, es la misma sangre bendita la que nos permite estar cerca de Dios, que ha descendido para acercarse. Porque Él desciende, Él baja y se hace hombre para acercarse, para que me conozcan mejor. Veo que como que no me han conocido como deberían conocerme. Quiero que me conozcan mejor, y se hace hombre y se pone en nuestro nivel para acercarse a nosotros, para que nosotros lo conozcamos mejor. Pues, amado, mientras más veas lo que Dios ha hecho por ti, más cerca estarás de Él.
Mientras más veas lo que Dios ha hecho por ti, más cerca estarás de Él. Mientras más entiendas que tu salvación no tiene nada que ver con tu comportamiento, más verás que tu comportamiento va cambiando. Amén. Mientras más veas que tu salvación no tiene nada que ver con tu comportamiento, más tu comportamiento va a ir cambiando. Entonces, mientras tanto, mientras estamos en ese tránsito, mientras no hemos llegado a la tierra prometida, en medio de esa experiencia con el Señor, que a veces es confusa, que a veces es confrontativa, que a veces no es tan, no sé, tan agradable como quisiéramos, necesitamos creer, Amén. confiar en el Señor, y necesitamos adorar al Señor. Caminamos por fe y caminamos adorando independientemente de la arena, independientemente de la tierra, independientemente de lo escaso que puedan ser. Caminamos adorando, porque hacia allá nos dirigimos. Porque quien a Dios se quiere acercar, una vida de adoración debe aprender a llevar. Amén. Quien a Dios se quiere acercar, una vida de adoración debe aprender a llevar. Una vida de adoración. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie en esta tarde, en esta mañana? Todavía no es tarde. Y damos gracias al Señor. Damos gracias.